buenas noches. Comenzando aquí en Voces de Ecoaldeas México, el día de hoy pues se presenta también eh, esta parte de asesoría de una charla breve de huertos medicinales, ¿no? Y bueno, pues el maestro Fontalvo nos va a decir un poquito de qué plantas, un poquito de mantenimiento, un poquito de esto. Y bueno, pues él también parece que viene de Colombia. Sí, ahí estudió la normal y también estudió biología allá. Y bueno, pues hay muchísimo aquí como que me gustaría que nos compartieras, porque está muy padre ya de allá, te viniste acá a Veracruz, a la Universidad de Jalapa, a la Veracruzano. Universidad Veracruzana, ahí en Jalapa. Y pues sí me encantaría mucho que nos compartieras, ¿no? Como este cambio también de llegar allá de Colombia, de la Universidad de Sucre, a venir aquí bueno, pues ya tener esta experiencia hermosísima de estar en el huerto agroecológico de allí de biología. Me encantaría que nos dijeras y pues qué padrísimo que puedas tú también estar dentro de todo esto eh, de la agroecología, de los huertos medicinales, que es también lo que hemos compartido mucho en Ecoaldeas México, que es parte de la agroecología, pues es parte de la flor de la permacultura, del manejo de la tierra, ¿no? Y bueno, pues adelante, que vengan estos tips, todos estos tips de diseño y manejo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes atendiendo esta invitación y, y bueno, me presento un poco, ya lo has mencionado casi todo. Mi nombre es Juan Fontalvo, colaboro en el Huerto Agroecológico de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana desde hace alrededor de 4 o 3 años, casi 5. Y bueno, pues ha sido un encuentro con la agricultura. Antes no estaba tan apegado a este tipo de temas, pero a partir de mi servicio social en este espacio, algunas estancias de investigación y el desarrollo de mi tesis de maestría allí, eh, me he puesto más eh, a gusto con este tipo de temas, me he podido involucrar con diferentes redes de huertos y es así como he adquirido un tipo de experiencia en este tipo de temas que son tan importantes hoy en día. Fíjate qué curioso, tu maestría la tuviste en gestión ambiental para la Claro. sustentabilidad, ¿no? Así Y es. llegas a huertos, ¿no? Bueno, yo estoy ingeniero en biotecnología y también digo, todo tiene que ver, pues, desde dónde comemos, ¿no? Toda esta parte, ya cuando quiere uno como ver todo lo ambiental y querer ayudar a la madre tierra, porque, pues sí, ¿no? Somos muchos y muchas personas que no sabemos, ¿no? De dónde viene y todo el por qué, ¿no? Es muy importante la nutrición y pues desde la tierra, ¿no? Desde la nutrición también de la tierra, no nada más de lo que comemos y bueno, pues, lo que comemos, dónde se desarrolla, dónde está, ¿no? ¿Qué le ponen? ¿Dónde, quién lo cultiva, ¿no? ¿Cómo se cultiva? Entonces sí, me encantaría. Yo estoy muy gustosa de poder escucharte y escuchar tus experiencias y todo lo que nos compartas. No, pues con todo gusto. Esto es apenas como una partecita de las cosas que realizamos en el huerto agroecológico de la Facultad de Biología. Y bueno, quisimos hacer como esta charla un poco diferente, muy distinta a las otras charlas que generalmente habríamos compartido en ocasiones anteriores, como el huerto casero, muy general, algunas cuestiones técnicas, cuestiones de manejo, los huertos escolares, la relación con la ecopedagogía, el desarrollo de competencias a partir de este tipo de espacios y la agroecología, las prácticas y demás. Pero bien, ahora nos vamos a concentrar particularmente en los huertos medicinales porque son una necesidad para algunos tipos de públicos, entonces, y para algunos tipos de espacios en los que hemos implementado. Entonces, estos son un poco el contenido de lo que vamos a visualizar en esta ocasión. Un poco de qué es un huerto medicinal, por qué hacer un huerto medicinal, cómo hacerlo, qué diseño utilizar, qué plantas
utilizamos o sembramos en este tipo de huertos y qué hacer en el huerto medicinal, qué actividades prácticas y terapéuticas. Y bueno, para finalizar, algunas recomendaciones muy generales, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a definir un poco, conceptualizar. Siempre es importante empezar por allí. De manera así muy general, podríamos mencionar que los huertos medicinales son un tipo de espacios o áreas donde se cultivan plantas que tienen propiedades paliativas y o curativas sobre algunos tipos de enfermedades humanas, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de huertos. Hay huertos de hortalizas, huertos de frutales, huertos mixtos, ¿no? Donde se confluyen todos, pero también hay, y algunas personas así lo conciben y lo requieren, huertos solo exclusivos de plantas medicinales. Aunque pudiéramos mencionar que, o hacer la excepción, o hacer la anotación más bien de que pues la mayoría de las plantas alimenticias tienen algún beneficio para la salud humana. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a referir con huerto medicinal a hierbas, particularmente algunas hierbas que tradicionalmente, ya por la etnobotánica, han sido como mencionadas o señaladas que son plantas medicinales, ¿vale? Y ya más a profundidad ahorita vamos a ver cuáles son esas y qué afecciones pueden curar o paliar, ¿vale? El objetivo principal de este tipo de espacios es justamente sensibilizar a las personas de que en las plantas existen algunos metabolitos secundarios, algunos compuestos químicos que ayudan o que funcionan como los fármacos, de alguna manera u otra, tienen esas propiedades, porque justamente los fármacos se extraen de muchas plantas, de hongos, de bacterias y de algunos otros tipos de organismos que se encuentran en la naturaleza. Y la idea de tener estos tipos de huertos no es solo curar, sino que el principio máximo de este tipo de procesos de la salud es prevenir. Prevenir para no tener que llegar a algunas cuestiones más al límite, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de los huertos medicinales. Y bien, ¿por qué es importante tener un huerto medicinal o hacerlo o construirlo? Y bueno, lo más que nosotros hemos visualizado, lo más bonito de ello es que, bueno, son una fuente viva de aromas y sabores y que enriquecen mucho los espacios por sus colores vistosos y demás. Por tener estos colores vistosos, justamente se vuelven ornamentales y por sus propiedades se vuelven justamente terapéuticos. Incluso algunas personas los consideran que son como una farmacia viva, justamente un huerto con el que colaboramos aquí en Jalapa, que es en el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. Es un huerto de puras plantas medicinales, no tienen hortalizas ni frutales, y justamente se llama huerto farmacia viva. Entonces, eso porque cada planta tiene una propiedad curativa o paliativa y pues, funciona como si fuese un botiquín, ¿no? Una farmacia allí viva. Debemos hacer este tipo de huertos porque atraen polinizadores, porque mejoran la calidad del aire, el agua y el suelo, dadas sus propiedades, sus características y su fisiología. Y la mayoría de las plantas son de talla pequeña y requiere poco espacio para su cultivo y en realidad se dan bastante bien. Son plantas que cuando nosotros las cultivamos nos damos cuenta que no requieren mayores cuidados, como el caso de las plantas como las hortalizas, ¿verdad? Y bueno, un gran número de ellas son bianuales o se cultivan como plantas perennes, así que si somos del tipo de personas como descuidadas, no van a como no son de ciclos cortos, no van a requerir de atenciones y de cuidados y de manejos muy seguidos. Entonces, solo con plantarlas
y tenerlas allí, solo estarlas podando y aprovechando, va a ser muy sencillo poder tener este tipo de huertos. No se necesitan grandes recursos, especialmente si se cultivan de forma agroecológica. Algunas plantas medicinales les va bien ni siquiera tener sustrato, se pueden cultivar en agua y pues muchas de ellas no requieren mucho abono. La mayoría son como muy rudas y crecen en algunos espacios con falta de nutrientes y de estrés. Entonces, son algunas de las ventajas que tiene cultivar este tipo de huertos con plantas medicinales, porque no se requieren mayores ni manejos ni recursos para su implementación. Y bueno, este tipo de huertos es ampliamente recomendado para hospitales, para espacios carcelarios, para espacios psiquiátricos, con el área de la salud, porque se convierten para ancianatos o estos espacios donde hay solo niños, orfanatos, y también en huertos escolares, porque su manejo es un poco más sencillo. Y también lo hemos implementado en espacios laborales, justamente aquí en una dependencia que está cerca de la Facultad de Biología, como lo es la Dirección General de Relaciones Internacionales, donde participan muchas secretarias, alrededor de 11, con algunos otros varones. Pues hemos visualizado que para ellas es muy lindo poder tener su huerto de plantas medicinales, poder hacer un té con ellas, ponerle los nombres a las plantas, los usos, aprendérselos, compartirlos, charlar sobre las experiencias de la abuela, de las madres, de personas mayores y de cómo las usaban ellas en sus tiempos, ¿no? Entonces, para poder implementar este tipo de espacios de forma comunitaria, es importante seguir algunos pasos como identificar los actores clave dentro de la organización o de la comunidad, aquellas personas que más saben de plantas, aquellas personas que tienen conocimientos sobre los usos, van a ser actores clave durante el proceso de implementación. Para ello, también es importante hacer un diagnóstico participativo, colectivo, con todos los miembros, y allí saber cuáles son las plantas que conocen, cuáles son las que quisieran tener, cuáles no conocen y cuáles de ellas les gustaría cultivar, con cuáles contamos, con cuáles no, qué materiales, cuáles sí. Y eso es como es una fase previa que nos va a permitir planificar y realizar un diseño apropiado al contexto, a las condiciones y los recursos que se tienen, pero también acorde a los conocimientos y las aspiraciones que tiene el colectivo. Posteriormente, ya planificado, ya diseñado el huerto, es importante pues construirlo y mantenerlo en el tiempo para evitar que se pierda, ¿no? Y también durante el proceso es importante evaluar y darle seguimiento a las actividades y a las plantas para visualizar si hay alguna que debe cambiarse de lugar porque están compitiendo, ya saben, por aquello pues de su crecimiento, de su forma de crecimiento o por algún efecto alelopático. Y bueno, estas son algunas como fases y algunas como recomendaciones generales para poder implementar este tipo de espacios, ¿no? De áreas de huertos. Visualizar también que si no hay plantas aquí en la cercanía, hay otros huertos que nos pudieran compartir, o bien pues existen viveros donde están este tipo de plantas medicinales y aromáticas a precios muy accesibles. Y bueno, ¿qué diseño de huerto medicinal utilizar? Pues existen muchos diseños en realidad. Hay en internet, si ingresamos y visualizamos diseño de huerto, vamos a ver gran cantidad de ilustraciones, de imágenes con múltiples formas, en espiral, en zigzag, en laberinto,
hay muchos en espiral, en herradura, circular, cuadrado, triangular, y se puede ir jugando con la forma de las camas de cultivo donde van a estar las plantas, con la ubicación, con la cantidad de plantas. Se puede jugar con los colores, las aromas, las alturas. Se puede jugar si van a estar sembradas al suelo, en macetas o colgantes o verticales. En fin, hay un mundo de posibilidades y que todas se pueden conjugar para al final mostrar la creatividad del colectivo y esto hacerlo más vistoso, ¿no? Pueden las medicinales ubicarse en un espacio como seto, algunas las de porte más arbustivo y las que logran tallas como más pequeñas pueden ubicarse en otros tipos de espacios, ¿no? En pasillos, eh, alrededor, a los lados, a una altura que quede cerca de las narices para poder percibir los olores, ¿no? Y las aromas. Y bueno, el diseño inicial generalmente pues, va a depender de las condiciones que hay en el espacio, si va a ser en blando o en duro, esto quiere decir que si va a ser directo en el suelo o en maceta, porque no siempre se cuenta con un área verde para esto, ¿no? Y bueno, también dependiendo de los recursos que se tengan, macetas, contenedores, muebles de siembra, plantas y demás, ¿ok? Pero pues lo importante es hacer un diseño que sea vistoso y que sea agradable para el colectivo para que se puedan apropiar de él. Muchas veces se adoptan diseños de otros lugares, pero que no reflejan la cultura o no se sienten identificados, ¿sí? A veces fracasan por ese tipo de aspectos, o que siguen la idea de una sola persona y esa persona se va y pues ya no le gusta a nadie el huerto, ¿verdad? Y bueno, ¿qué se necesita para construir un huerto medicinal? Pues un espacio, sustrato, agua, luz solar, plantas y herramientas. Entonces es como lo básico, un kit de jardinería, básicamente, todos los utensilios que se necesitan, las herramientas para poder cultivar las plantas y pues las plantas que quizás aquí sería lo más importante de conseguir, como ya se había mencionado, en los viveros son los espacios donde es más frecuente y más probable encontrar este tipo de plantas. Y bueno, ¿qué sembrar en un huerto medicinal? Pues hay múltiples plantas que nosotros podemos integrar a este huerto. Hay muchas. En el huerto agroecológico tenemos alrededor de entre 20 y 30 plantas diferentes, como albahaca, romero, ruda, hierbabuena, aloe vera, menta, citronela, zacate limón, eh, falsa citronela, salvia, perejil, toronjil, insulina, anís, cedrón, epazote, hierba maestra, diente de león, estafiate, orégano, tomillo. Hay una cantidad infinita de plantas que nosotros podemos cultivar en este tipo de huertos y que seguramente a cada una de ellas le vamos a encontrar una utilidad para paliar o tener un efecto curativo sobre algunas enfermedades. O bien para prevenir algunos otros males, ¿no? Ahorita con la cuestión de las gripes, ¿no? Hay muchos productos, plantas medicinales que tienen efectos curativos como la menta, el jengibre, eh, entre otros, ¿no? Entonces es importante visualizar qué plantas son las que, o cuáles son las afecciones más comunes que tenemos y qué plantas lo pudieran paliar o curar o prevenir y esas tener, ¿no? De primera mano y luego ya ir añadiendo otras quizás eh, que por la aroma o por el color o por estética, por lo ornamental, nos pudieran gustar. Y bueno, decir que pues, hay varias formas también, como lo habíamos mencionado, pueden ser en macetas o directo en el suelo. Y se ve muy vistoso colocar etiquetas a cada una de las plantas. Esto pues, es más llamativo a nivel estético y artístico, es una actividad, pero también visualmente es muy atractivo.
Y bueno, algunas recomendaciones es comenzar con un almácigo. Bueno, si se compran directamente las plantas en un vivero, pues se puede hacer la siembra directa, ¿no? Ya en un espacio teniendo una distancia de siembra adecuada. Pero si se compran semillas o se reciben semillas donadas, pues es importante preparar un almácigo o semillero, colocar a germinar las plantas y posteriormente, cuando se alcance una talla de más o menos aproximadamente algunos 10, 15 centímetros, hacer el trasplante a una cama de cultivo o a una maceta. Y bueno, la siembra es importante tener en cuenta el porte que va a tener la planta en su máximo desarrollo y esto para contemplar las distancias, ¿no? Y evitar que compitan entre ellas o que alguna pueda tapar a la otra en caso de que lo descuidemos por mucho tiempo. Es importante saber que este tipo de plantas medicinales eh, no todas requieren un riego diario, muchas de ellas les va bien con algunos días seco, porque de hecho muchas plantas medicinales son de zonas mediterráneas, de ese tipo de regiones donde la sequía pues, es predominante y el estrés hídrico hace parte, ¿no?, de la cotidianidad de este tipo de plantas. Es importante saber también que muchas de las plantas medicinales y aromáticas se reproducen por esquejes y deberíamos aprender este tipo de reproducción asexual de las plantas cortando sobre las yemas adecuadas o en las partes adecuadas entre una yema y otra para poder reproducir e ir ampliando si ese es el gusto para que si están dentro de un colectivo, cada quien se pueda llevar su planta, ¿no? Y bueno, la cosecha, saber cuándo cortar, cosechar la planta, casi siempre es mediante podas y evitar maltratar la planta o quitarle cuando está en periodos de, a veces, de floración, cuando está haciendo su mayor esfuerzo energético. También es importante visualizar algunas formas de almacenamiento y de preparación de este tipo de plantas, ya sea secados, almacenaje, eh, infusiones, tés, macerados y algunos otros tipos de formas que se pueden hacer con este tipo de plantas. Y bueno, ¿qué actividades lúdicas, terapéuticas y demás se pueden hacer en este tipo de huertos medicinales, ya sea en un hospital, en algunos otros tipos de espacios colectivos? Se pueden hacer recorridos guiados, se pueden rotular las plantas y sus usos, se puede regar y abonar las plantas con cierta periodicidad, se puede podar y cosechar de vez en cuando, preparar infusiones colectivas, oler el aroma de las plantas, es un efecto terapéutico que pudiera tener, dibujar las plantas y sus flores, es una actividad, ya sea en el ámbito escolar o en el ámbito laboral, como una cuestión de salud ocupacional y de evitar el estrés laboral. Hacer un manual del huerto, eso estaría lindo, hacerlo de forma colectiva. Vender productos del huerto, hacer infusiones, aceites, jabones, aprender a hacer shampoo, repelentes y algunos otros productos a partir de estas plantas medicinales y aromáticas, son apenas algunas de las posibilidades, y ya son muchas, para desarrollar en este tipo de espacios. Y bueno, otras cosas que se pueden hacer y que sí lo hemos visualizado que lo realizan acá en el huerto medicinal de la Dirección General de Relaciones Internacionales son tés. Este grupo de secretarias han destinado los viernes como los viernes de té y pues cada una de las personas se lleva un día o se asigna un día y una planta y de ese hace su té colectivo para todos y bueno, es un espacio de convivencia, de reflexión y que genera comunidad. Eso es algo muy valioso de rescatar y que todo eso lo propicia el huerto medicinal y sus productos, las plantas que generan allí. Hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas recetas, si buscamos
qué hacer con cada una de las, qué hacer con manzanilla, qué hacer con el hinojo, qué hacer con la menta, con la hierbabuena, qué tipo de bebidas calientes, frías, mezclar con otras cosas. Hay infinidades, entonces depende mucho de la curiosidad del colectivo de querer indagar y de visualizar diferentes posibilidades para sacarle el mayor provecho a este tipo de espacios. Y bueno, con eso verdaderamente espero haber compartido un poco en este corto espacio que me han otorgado sobre los huertos medicinales, sus usos y todo lo que podría posibilitar la construcción o la implementación de este tipo de áreas verdes cultivadas en la ciudad, en el trabajo y en las escuelas y en los otros ámbitos que hemos mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias, Fontalvo. Ahí me gustaría resaltar esta parte terapéutica que dices y que también los huertos ayudan a eso, a crear tejido social, a crear esa comunidad. Sí, ya hay muchos estudios que es terapéutico, que ayuda a tener, a que en esos espacios pues se genere estos vínculos, ¿no? Estos vínculos que son de vital importancia también pues para la salud de todos. Eso también sobre las plantas, fíjate que pasa con muchas personas y es algo que también comentamos en permacultura, en los espacios de permacultura, los lunes en Palitlanexli, en Cantos de Autonomía, que es muy importante saber qué tipo de árboles, cómo ordenar estos árboles, ¿no? Bueno, Ujú. allá hablamos de árboles y de todo, plantas, todo, pero también entran las plantas medicinales, porque sí, luego pasa que tal vez en el diseño, pues pones plantas más grandes adelante que las otras y entonces se dificulta como eso al momento de estarlas cosechando, ¿no? Entonces sí Ujú. pasa que en eso sí nos hace falta ahí en la parte del diseño ahondar un poquito más. Ok, Y eso, reconocer también, ¿no? El largo ancho de la raíz, ¿no? Porque a veces también ponen macetas muy chiquitas para plantas que pues no, sí necesitan más espacio en la raíz, ¿no? claro. Entonces, sí, también eso es de suma importancia. Yo creo, considero así en la práctica como lo hemos visto. Y, y bueno, pues aquí nos comenta, saludos desde Barcelona, Elizabeth Ah, Marilú Rodríguez Acevedo. muy bien. Eh, También, bueno, pues igual les decimos a toda la comunidad, les compartimos, no duden en estarnos haciendo preguntas por aquí. Todas las preguntas se van a responder por acá. Nos las están mandando por el chat. Hay otra chica, Matit Yahu Razo Baguio, nos comenta, hay muchas ecualdeas en México. Bueno, pues no sé si ya todos conocen, en Ecualdeas estamos compartiendo también la página oficial. En la página oficial está el mapa. En el mapa los invitamos, Juan, también que lo hagan ahí por parte de su huerto. Estamos invitando a toda la comunidad que tiene huertos, que tenga algún tipo de plan para áreas naturales protegidas, ¿no? Que quiera hacer jardines botánicos, que quiera hacer baños secos, que quiera poner huertos en la banqueta, que quiera hacer semillas, que todos estos proyectos pues son los que estamos proponiendo y mandando el mensaje que se inscriban, que se registren en el mapa. Hasta ahorita, tanto Ecualdeas como proyectos de este tipo, bueno, pues Ecualdeas la última vez fue hace un mes, estuvimos haciendo ahí el conteo, eran como 24 Ecualdeas en México ya registradas, y pues proyectos de voluntarios, tanto de voluntarios como proyectos personales, pues sí, ya son creo que un poquito más de 80, ya nos acercamos a los 100, y bueno, pues eso. Dice Cano, nada como ir al jardín o al patio y tener a la mano una variedad de plantas y arbustos y árboles de los que podamos hacer un té, sin procesados, hojas fresquitas y saludables. Sí, es muy bonito. Acá yo tengo las hierbitas del té de limón y bueno, hay unas también muy buenas que son, o sea, que se dan, ¿no? También así en la naturaleza, que, o sea, que son también muy ricas.
Rocío Mora dice, uno de mis más grandes sueños es cuidar de un bosque comestible que incluya un huerto medicinal. Sí, Muy bien. que esos sueños se vuelvan realidad, que sí se animen a hacer estos huertos. Y bueno, otra pregunta fuera más o menos bueno, relacionado, pero tiene que ver. O sea, bueno, un poquito fuera. Ustedes están enlazados con la red, porque estabas hablando al inicio de ecopedagogía, ¿no? Que están llevando a Ujú. cabo proyectos de ecopedagogía. No sé si ustedes están también enlazados con la red educativa de huertos para que ya se está como implementando, lo veo más en la parte sur, ¿no? De México, que se está implementando más esta red por parte de siento yo que es parte del proyecto de masificación de agroecología que están llevando a cabo también allá en Ecosur. No sé si ustedes también están vinculados con estas redes. Sí, efectivamente, ya pudiendo desarrollar todos estos procesos, nos vamos dando cuenta que hay colectivos similares que persiguen objetivos comunes. Entonces, sí hemos aunado esfuerzos con la Red Internacional de Huertos Escolares, liderada desde Ecosur San Cristóbal de las Casas. Y bueno, aquí, por fortuna, en Jalapa confluyen varias redes como la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, la Red de Huertos Escolares y Comunitarios de Jalapa, Qué hermoso. y la red de huertos de la Universidad Veracruzana en sus No, diferentes facultades. Bueno, no wow. en todas tiene, pero sí hay un colectivo y que se reúne y que planea cosas de forma conjunta. Entonces, sí, verdaderamente hemos visto diferentes necesidades y nosotros en este huerto de la Facultad de Biología vimos la necesidad de tener un área exclusiva para, dentro del huerto, un área exclusiva para las medicinales y las aromáticas, porque por esta cuestión terapéutica, pero también porque visualizamos que a los niños les gusta mucho, Sí. porque son muy curiosos, les gusta tocar, oler, explorar sus sentidos Ujú. y hemos puesto allí como un espacio, antes era alrededor de una palmera, como espiral, como circular, pues, y Ujú. ahora lo hemos transformado después de un rediseño con diferentes formas, figuras geométricas, Sí. triángulos, cuadrados, rombos, rectángulos, de tal manera que cuando llegan los chicos, los niños, sirve como un recurso didáctico este espacio al poder tener y poder relacionar, ¿no? Les decimos, busquen una hoja en forma de corazón, busquen una hoja de color amarillo. Eh, ¿Dónde está un cuadrado aquí, en este espacio? A ver, ¿quién lo ve primero? Cosas así, o prueben la ruda. Ya son maldades, pero verdaderamente Con lo hemos chocolatito, hecho. por favor. Prueba una insulina bien amarga y ya luego le Sí. damos una más dulce, como la hierba dulce. Pero sí, jugamos un montón con este tipo de aspectos y es lo que nosotros hemos percibido, ¿no? Se ríen los niños, son bien aventados a querer probar todo, no importa que sea amarga, algunos son muy valientes, ponen caras. Es muy agradable en realidad el huerto medicinal para los niños porque además conocen plantas y dicen, esto es como, esta planta se llama ibuprofeno, como la pastilla. Esta planta se llama insulina. Eso he escuchado que mi tío la toma. O sea, un montón de cosas que vienen a la discusión, a la reflexión. Hemos visualizado también niños que llegan y les gusta dibujar las plantas. O sea, estas medicinales se ponen, ¿no? Y luego, por ejemplo, les mostramos un zacate limón y una citronela Sí. igualitas visualmente, ¿no? Pero ya en cuanto a olor, ya perciben que es dos cosas diferentes. Y entonces allí se genera un diálogo y la explicación, ¿no? Eh, eh, biológica de por qué esto ocurre, Qué como esa hermoso. convergencia evolutiva en dos cosas que son muy parecidas, pero que son diferentes. Y no, es un montón de cosas y de procesos que se detonan allí en el huerto. Qué bonito. Estas actividades con los niños, ¿cuánto tiempo llevan desarrollándolas por allá?
Particularmente, el huerto empezó como en 2012, se empezó a formalizar más como en 2015 y desde allí se vienen haciendo eventos de puertas abiertas y desde hace un año se vienen haciendo, a raíz de la pandemia, recorridos virtuales. Mm, Entonces, pues son actividades que nos han permitido cumplir una de las funciones sustantivas de la universidad, que es hacer extensión hacia la sociedad civil. a la comunidad. Y justamente uno de los sectores como más apegados a estos procesos es el sector educativo, porque Ujú. hay muchos docentes del nivel básico que desean y quieren cultivar o implementar un huerto en sus instituciones. Sí, es muy, yo lo veo ya vital, o sea, ya no lo veo como un plus, es sumamente vital este tipo de espacios. El área con la que ustedes cuentan para poder hacer esto, ¿cuánto es? Son alrededor de 300 metros cuadrados. Es pequeño, está bien distribuido, pero hay un montón de capital humano alrededor de haciendo diferentes procesos, ¿no? Plantas medicinales, composta, eh, hortalizas, haciendo materiales didácticos, manuales, infografías, charlas, talleres, recorridos y otros tipos de procesos. Entonces, es un pequeño espacio dentro de la universidad que yo siempre digo, los espacios son muy bondadosos. O sea, muy poco nos dan mucho, ¿no? Entonces, eso creo que es de lo más valioso a destacar. Me encantó esa frase, los espacios son muy bondadosos. Bueno, pues mira, nos siguen llegando también más preguntas, más comentarios. Lito dice, el registro del conocimiento ancestral de las plantas medicinales de la náhuac quedó en el Códice Badiano. Y sí, en este códice, bueno, pues ya sabemos que todo se lo lleva, todo se lo furulan de aquí de México, ¿no? Y pues sí, mucho de esto llegó al extranjero y bueno, de allá luego traemos acá también algunas otras, recomendaciones de plantas, pero sí, o sea, todo lo que está ahí es increíble. Rodrigo Cortés dice, yo doy clases de huertos urbanos. Me parece importante mencionar que las plantas medicinales no son un sustituto de las medicinas, sino un tratamiento preventivo contra enfermedades. Y sí, es algo que también me gustaría mucho resaltar, prevención, ¿no? Siempre estamos hablando de prevención cuando se trata de medicina tradicional, bueno, de esta parte más de plantas, pues sí, ¿no? Es prevención, no es correcto, no es un asunto correctivo esto, no va más por ahí. Dice él, no soy experto en jardinería medicinal, pero pienso que si alguien se enferma, lo mejor es ir al médico y preguntar si puede utilizar alguna de estas como apoyo para el tratamiento. Claro. Efectivamente, así es. Ujú. Cano dice, claro que eso quede bien claro, especialmente si se desconocen las propiedades y las dosis. Ujú. Y también Particularmente, depende sí. del caso, muchísimo. Cada ser humano es completamente diferente y va a tener necesidades completamente diferentes, ¿no? Depende de muchas cosas, edades, sexo, actividad física, etcétera, ¿no? Juan Genética. Ángel, Juan Ángel dice, excelente iniciativa. Un gusto saber que hay personas enfocadas en estos temas tan relevantes en estos tiempos. Sí, Muy bueno, pues bien. si se acercan a un poquito, ahí publicamos en la página, ya en el post del blog, pues sí, ¿no? México es el segundo país a nivel mundial, después de China, con alrededor de 4.500 plantas que se conocen, ¿no? China más o menos son como 5.000. Entonces, pues sí, México es riquísimo. Sí les invitamos de verdad a que conozcan más de todas las plantas que se pueden cultivar, que se pueden dar, porque sí, de verdad, hay unas, por más de que luego intentas, o sea, mientras más cuidas las plantas, el romero, el hinojo, o sea, hay veces que de verdad, o sea, necesitan su espacio, necesitan sí su hidratación definitivamente así espaciada, pues, y como tú dices, que no tengan ese estrés hídrico,
y sí, no necesitan tantas atenciones, de verdad que son plantas que no necesitan muchas Así atenciones, es. mientras más uno las cuide, se mueren, no sé, sí pasa, o sea, luego la albahaca, ¿no? O sea, luego se te llena Ujú. de mosquita blanca y bueno. Por ejemplo, eso me gustaría preguntarte. Yo estaba viendo, bueno, estaba en algún momento, ya últimamente más reciente, estos últimos años, se está utilizando mucho como para estas plantas, para eliminar plagas, eh, la tierra de diatomeas, ¿no? La tierra de diatomeas que yo creo que no es tan recomendable porque, bueno, pues de dónde se está extrayendo, para empezar, ¿no? La tierra de diatomeas. Y bueno, y también como estos polvos, o sea, al final, pues sí, que puede uno ingerir, que yo creo que al final pues, no es tan recomendable, ¿no? ¿Ustedes cómo es que trabajan o cómo es que hacen esta parte de control de plagas? Bueno, nosotros generalmente el manejo de las plagas y las Ujú, enfermedades en las plantas, no solo en las medicinales y aromáticas, sino también en el resto, ujú, eh, tratamos de, pues, de practicar diferentes formas, ¿no? que existen. Está el mecánico, que es cortar una parte que está como muy enferma y llevarla lejos del huerto. ujú, Está el control cultural, que es usar algunos biopreparados que se hacen a base casi de las mismas plantas, como la ruda, como el romero, pimienta, el chile, todas estas que tienen esos efectos a veces como picosos, ujú, o que huelen muy fuerte, ujú, esas. Y luego, pues, promovemos el control biológico, ¿no? Que ujú. es promover a los a los depredadores naturales de las plagas para que estos puedan moderar las poblaciones de las plagas. Nosotros particularmente hemos tenido problemas es con las hormigas. Hay Siempre unas, las hormigas. hay unas hormigas chicatanas que son las que más fuerte le dan a las plantas, particularmente en estas épocas que se llevan, bueno, antes de que empiece el invierno, pero se llevan todo Sí. y bueno, hemos buscado ahí diferentes métodos, ¿no? Para poder crear más bien barreras físicas, o eh, introducir algunos tipos de plantas también fuertes dentro de sus nidos para ahí como aminorar o tener allí controlada su población. Pero básicamente eso es lo que realizamos también. Tratamos de tener las plantas bien nutridas con composta y Ujú. lombricomposta y acolchado del suelo, Sí, particularmente para evitar que crezcan otros tipos de hierbas que son portadoras o en las que depositan sus huevos algunas otras plagas y que de ahí se pasan a nuestras plantas eh, de interés. Entonces tratamos siempre de tener acolchado con hojarasca, ujú, distancias de siembra adecuada para evitar exceso de humedad entre planta y planta ujú. y prevenir a partir de allí. Uh-huh. Sí, más estos métodos de igual de prevención, ¿no? Fíjate que está trabajando en empresas que son como muy relacionadas con esto de plantas y bueno, cultivos extensivos en algún momento, bueno, pues lo que observaba era que sí están utilizando mucho el ajo, ¿no? Sí, es lo que he Uh-huh. visto que los Sí. ajos y chiles son pues, claves ahí. En el chat de Cualdeas México de WhatsApp, sí hay han habido varias preguntas sobre esto, ¿no? Sobre las hormigas, porque a todos siempre las hormigas son las que ahí se andan llevando. Una vez un chico estuvo preguntándonos si poniendo el arroz ahí cerca de donde se encuentran ahí los nidos, si es como los hormigueros, pues si ayuda o no. Ustedes, ¿qué es lo que más les ha ayudado de todos estos, de todo esto que Para, mencionaste? ¿Qué es lo que más les ha ayudado? para las hormigas hemos probado esto de dejar que le crezca el hongo a la naranja Ujú, y luego introducirlo con agua a los nidos, eh, de colocar barreras físicas, amarrarle a algunos arbolillos algún tipo de, ¿cómo es que le llaman?
Ay, ay, ay. Bueno, algún tipo de plástico, es que no encuentro las palabras ahorita. Eh, a la base del tallo para evitar que suban. Nylon, creo que es que le llaman. Y hoy justamente estábamos visualizando y pues haciendo más que chiste, ¿no? O pensando en otras ideas y hay que hacerle como una isla alrededor, así como una zanjita con al menos alguito de profundidad, colocarle alguna lona o nylon y colocarle agua, pues, a que tenga una barrera física para que no pase, porque no nada en esto. O lo último ya va a ser eh, contratar un oso hormiguero. Pues ya Qué para ayuda poder... sería, ¿eh? Yo quiero uno Sí, de porque esos. es que verdaderamente el profesor con el que trabajamos allí, sí le da mucho coraje que, pues luego tenemos acelgas muy, muy bonitas ya casi para cosechar y nos descuidamos uno o dos días que no vamos y desaparece. Sí, les No, es gusta que mucho. el huerto es todo el tiempo, o sea, Ujú. es todos los días verlo. Si no lo ves, ya en 2, 3 días se llenó de algo y ya se multiplicó. Entonces sí es estarlo checando todos los días. Dice, nos siguen llegando comentarios. Eh, Rodrigo Cortés dice, ¿qué piensan del aceite de neem y el jabón potásico? Sirve bastante como un biopreparado para poder controlar algunas plagas y enfermedades, sí. Sí, el aceite de neem se puede diluir infinito, o sea, es muy bueno, se diluye, se puede Sí. diluir muchísimo y es muy, muy bueno, yo también. Dice Eduardo Paz, ¿y la mariposa blanca? Con purín de ortiga es muy, muy recomendable para la mariposa blanca. Fíjate que la ortiga, buenísima, también tengo aquí una ortiga en la casa, uf, buenísima, también se puede consumir, o sea, uno puede hacer test con eso, ¿no? Tanto para las plantas, así, huele muy feo, el fermentado huele Ujú. muy feo, Para sí eso huele es. a caño, pero es sumamente buenísimo para las plantas. Dice aquí, la mariposa dice, saludos desde Colombia, Eduardo Paz. Gracias, Ed. Pues ahí está la respuesta. Cano dice, gallinas también podrían ayudar, aunque gallinas en un patio tal vez no le guste a muchos. Sí, oye, pues para los huevitos, ¿no? Dice el huerto agroecológico Berriozábal. Saludos desde Berriozábal, Chiapas. Aquí estamos emprendiendo un proyecto que se encarga de rescatar plantas consideradas como malezas, que tienen potencial medicinal, como el cardosanto de flor amarilla, muy buena para los riñones e infecciones en las vías urinarias. Ay, Ah, bueno, muy pues bien. muchos, muchos saludos por allá. Yo feliz de estar allá en Chiapas, de vivir allá. San Cristóbal me encantó, pero no, pues, o sea, todo lo que tiene que dar Chiapas es precioso. Para las hormigas, secano. Para las hormigas también, botellas de refresco en el tallo de las plantas a reutilizar. Además, es reutilizable, se puede utilizar después ok, se puede utilizar en otras plantas. Muy bien. Sí, yo había visto muy curioso, en algún momento sí fui a uno de los cultivos, así ya como en un espacio tipo permacultural, y les ponen eso, les ponen como plastiquitos, como que están hacia Amarrado. arriba, como volteados, exacto, para que pues sí se caigan las hormigas, ¿no? Y pues sí, también puede ser, pero pues bueno, es un poquito más tedioso, ¿no? Pero pues sí, a largo, un poquito corto, mediano plazo, pues funciona. Sí, dice Rocío Mora, si conociéramos lo suficiente, ninguna planta es maleza. Exacto, ¿no? Realmente Efectivamente. de eso habla la agroecología, ¿no? Ninguna planta es maleza, todas entre todas se ayudan, pero pues lo que se ha visto en los desarrollos de cultivos extensivos, pues es pues que nada más las plantas que produzcan y que vendan, pues es lo que hay que tener, ¿no? Y lastimosamente, pues eh, echando muchísima, echando pesticidas y cosas que están matando a la biodiversidad de los suelos, ¿no? Que están matando a esto. Y bueno, espero, yo de verdad les mando
thumbs up, les mando muchísimo, muchísimas bendiciones a aquellas empresas y emprendimientos que están desarrollando cada vez más este tipo de prácticas agroecológicas, este tipo pues sí, ¿no? De respeto hacia la tierra, de respeto hacia la naturaleza y que también, ¿no? Están experimentando pues este tipo de iniciativas. ¿Qué más nos dicen aquí? Ay, pues hay muchísimos esta noche. Bendiciones, muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Pues ya son las 9. Algo más que quisieras comentarnos, Juan, una invitación que nos hagas. A ver, cuéntanos, porque yo quiero ir a visitarte. Quiero ir a verte por allá. A ver, Muy cuéntanos. bien. Bueno, justamente hoy estábamos planeando algunas actividades que se van a tener durante este año y bueno, ahorita estamos prontos a lanzar la convocatoria de recorridos virtuales para instituciones educativas. Visualizamos que el año pasado fue una actividad como muy agradable para las instituciones y la vamos a repetir ahora abarcando más recorridos. Fueron 17 el año pasado, ahora queremos hacer un poco más y pues vamos a seguir fortaleciendo alianzas con el Ayuntamiento de Jalapa para seguir desarrollando, continuar. Hubo un cambio de administración para continuar desarrollando lo que son el programa permanente de huertos urbanos y de compostaje. Son dos programas diferentes, uno cada mes. Entonces son nuestras actividades que van a seguir permanentes durante este año y pues los invitamos a seguir nuestra red social, el Huerto Agroecológico Biología V, donde estamos generalmente compartiendo información, infografías, fichas de los cultivos, eh, algunas otras también como reflexiones, frases, manuales, libros, Los libros particularmente. están geniales. Sí, Ya entonces, me di una vuelta. muy bien. Entonces sí, pues la idea es que podamos seguir compartiendo la agroecología, todos estos procesos y seguir construyendo entre todos comunidad alrededor de este tipo de espacios tan maravillosos como lo son los huertos. Ay, pues muchísimas gracias. Yo sí espero que, bueno, ahora va a ser de manera virtual por el momento, pero en cuanto tengan las puertas abiertas, ahí vamos a andar, Muy bien. les vamos a caer. Bueno, pues yo les agradezco a todos, de verdad, que nos hayan acompañado por acá. Les seguimos invitando a todos les digo, los proyectos Bosques Comestibles, les digo, todos estos jardines, huertos, que se registren en la página para que más voluntarios lleguen, ubiquen en su localidad qué proyectos de esto hay, porque ahorita por la pandemia, por todo lo que está pasando, pues de repente sí se necesita una actividad, ¿no? Fuera de la casa, definitivamente muchos programas gubernamentales, bueno, dicen quédate en casa, todo sí es bueno, pero es mucho mejor estar en la montaña, estar en la naturaleza, estar en el huerto, con las plantas, en la tierra. Pónganse descalzos en la tierra, es muy beneficioso también para todos los seres humanos, para todos los seres vivos. Y bueno, eso les seguimos invitando a que sigan viendo la página. En el blog está la información de Fontalvos. Vamos a subir un pequeño resumen de todo esto que hablamos aquí. Y bueno, vamos a ver. Bueno, pues agradecemos a la comunidad. Mora González, que estuvieron aquí esta noche, Saraí Ríos Valles, Pablo, un saludo a Tepos, Eduardo Paz, Oscar Morales Pérez, Nancy Colorado Reducindo, Fernando Zaragoza, Gil GLT, Alma Herrera, Sergio Dario, Zainos, Juan Ángel, Magum, Gaby Espinosa, André CF, Daniela Peña, Anish Schroeder, Jamie Andrea Jauregui Cárdenas, Miriam Jiménez, el Huerto Agroecológico de allá de Berriozábal, Karina Vázquez, Alfredo Pérez, gracias por estar acompañándonos por acá. Y bueno, pues este es otro más de Voces Ecualdas México. Gracias a todos por haber respondido a la encuesta el año pasado. Nos está ayudando muchísimo para mejorar el contenido que vamos a seguir subiendo en Ecualdeas y lo que tenemos más elementos que implementar ahí en la página. Dice Maga González, felicidades por su trabajo. Desde que conozco sobre el huerto agroecológico V, han sido fuente de inspiración.
información e ideas. Saludos desde Yaxcabá, Yucatán. Muchas gracias. Muy bien, pues damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo Ecualdeas México, Voces Ecualdeas. Y recuerden que también está Cantos de Autonomía los martes. Entonces, gracias por estar por acá. Buenas noches. Bye, bye. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.